Luis, nombre ficticio. Trabajaba en el ámbito editorial con un contrato fijo. Un fin de semana, mientras participaba en una sesión de Chemsex, recibió la dirección de otra reunión, a través de una aplicación de citas. Llevaba encima 2 gramos de tina, explica. Al llegar al portal del domicilio indicado, 2 personas aparecieron por detrás y les preguntaron: ¿venís a la fiesta? Cuando me di la vuelta, sacaron la placa y eran 2 secretas. Su vida cambió en ese instante. Tras registrarle, encontraron la sustancia en su poder. Fue trasladado a los calabozos de la calle Leganitos. En la comisaría fue sometido a un cacheo integral, una experiencia que describe como humillante y violenta. Me desnudaron para que me quitara todo y ver que no llevaba nada. Entre los objetos que le incautaron había objetos como un lubricante o una ducha anal. Por estas cosas cuenta que los agentes se burlaron de él. Preguntaban: ¿qué es esto? Y decían: ¡qué asco! En un momento dado, recuerda, los agentes le exigieron que desbloqueara su teléfono móvil. Yo lo hice, pero a los pocos minutos me di cuenta: esto es ilegal. Entonces protestó y quiso oponerse, pero solo recibió evasivas. Logró contactar con una abogada especialista en estos ámbitos que se hizo cargo del caso. Pero eso no le evitó pasar más de 24 horas hasta su traslado a Moratalaz y, posteriormente, a los calabozos de Plaza Castilla. Era espantoso estar allí. Hay muchísima gente en esos calabozos en el sótano. Recuerdo que tenía mucha sed y pedía agua, pero nada. Tras su liberación, se enfrentó a un proceso judicial que se extendió más de 1 año y medio. Finalmente, su abogada logró un acuerdo con la fiscalía. La pena fue reducida y se solicitó que no ingresara en la cárcel, lo cual fue aceptado. Para acceder a este beneficio, no obstante, tuve que decir en una sala, frente a varios jueces, que sí, que era culpable de un delito de tráfico de drogas, cuando yo sé que no lo soy. El saldo emocional de todo el proceso fue enorme. Su familia se enteró simultáneamente de su detención y de su problema con las drogas, y aún arrastra un gran daño psicológico. Este es un extracto que podéis leer, una parte de un artículo del diario El Público. Hoy, en Sabora Queer, hablamos de chemsex y redadas policiales. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Sabora Queer. Si habéis llegado hasta este programa, bueno, hay días que son más fáciles que otros, ¿vale? El de hoy yo creo que es un día un poco más, vamos a decir, complicado, pero vamos a intentar hacer un programa que sea lo más asequible para todo el mundo, acercarlo. Y si habéis llegado a este episodio buscando información sobre chemsex, sí que os quiero invitar a que, bueno, que si estáis buscando esa ayuda, que podáis encontrarla a través de la gente de apoyo positivo, que en el programa de hoy nos han dado el soporte para poder llevarlo a cabo. Así que a través de sus redes sociales, de su página web, podéis encontrar información si es que estáis buscando ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Normalmente es verdad que al inicio de cada episodio solemos hacer una introducción sobre la persona invitada, pero hoy vamos a hacer un Sabor a Queer un poco diferente porque, sobre todo para los que nos estéis viendo, los que nos estéis escuchando no lo veréis, pero bueno, tenemos hoy una persona aquí em, que va a hablar de un tema un poquito delicado, ¿vale? Para prepararnos este episodio hemos hablado con diferentes personas, sobre todo testimonios de gente que está viviendo situaciones em, de las que vamos a abordar hoy. Algunas se declaran víctimas de abuso policial, otras no, pero bueno, les hemos propuesto venir a Sabora Queer y todas y cada una de ellas nos han pedido que querían venir con la cara tapada y con la voz distorsionada. Esto no es equipo de investigación y nos hemos preguntado mucho cómo abordar el tema, porque creo que lo ideal sería obviamente que la gente pudiera venir con la cara al descubierto. Pero bueno, como buenos maricas que somos, siempre encontramos como una forma muy, muy curiosa de hacerlo, así que yo creo que la forma que tenemos de hacerlo hoy va a estar interesante. Bueno, en este programa hemos hablado de violencia sexual, hemos hablado de suicidio, hemos hablado de temas bastante heavies con los que hemos contado con personas que, como os decía antes, han venido con la cara destapada. La persona que venimos hoy tiene la cara cubierta y la voz distorsionada para que, bueno, para proteger su intimidad.
Y para nosotros es súper importante, sobre todo, que esto sea así, porque creo que es muy generoso el hecho de que alguien se siente a hablar de temas que, bueno, pues que tienen muchas implicaciones a nivel personal, a nivel profesional. Y bueno, creo que hay que intentar cuidarnos entre todas. Detrás de esta máscara, es importante que esto lo dejemos claro, eh, hay una persona como tú y como yo. Nadie extraño, nadie. O sea, ninguna cosa muy rebuscada, sino una persona como tú y como yo. Podría ser tu vecino, podría ser tu amigo, tu médico, el profe de tus hijos, un periodista, tu carnicero, el hijo de un juez o un juez mismamente. Porque las personas que pasan por procesos de adicción forman parte de esta sociedad en la que vivimos todos. Y para eso estamos en el programa de hoy, para intentar desestigmatizar y humanizar, a la vez que cuidándonos, ¿vale? La persona que finalmente nos acompaña hoy pide que la presentemos como una persona que ha transitado un proceso de adicción a las drogas y su posterior recuperación. Actualmente está acompañando a otras personas en estos procesos y además asegura haber sufrido abusos policiales. ¿Cómo estamos hoy, Noé? ¿Cómo te encuentras? Pues feliz y contento de estar aquí con vosotras. Y efectivamente, soy una persona adicta en recuperación porque es un camino que es largo y sigo aprendiendo junto a mis compis. Yo creo que es importante esto, ¿no? Porque es verdad que siempre que se aborda el tema de la droga, siempre se hace mucho desde un lugar como muy médico, a través de expertos, psicólogos, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero muchas veces o pocas veces se da la visibilidad o se da la voz o el micrófono a las personas que lo viven en primera persona, ¿no? Sí, o sea, muchas veces, la mayoría de las veces diría yo que las personas profesionales o los medios de comunicación siempre hablan de nosotras, pero sin contar con nosotras. Ujú, Y esto nos quita la agencia para hablar de nuestros propios procesos. ujú, Eh, Esto además se extiende no solo a este tipo de entrevistas o de reportajes, sino también a la elaboración de los métodos de acompañamiento a personas como nosotros. Y también a la elaboración de políticas, que creo que ahí tenemos mucho que decir las personas que lo vivimos en primera persona, ¿no? Y ujú. que tienen que confiar en el potencial de las personas adictas en recuperación, no solo para elaborar este tipo de políticas, sino para acompañar a otras personas que están pasando por estos procesos. Claro, yo creo que estamos viendo en un momento como muy de recuperación de la comunidad, yo creo, ¿no? Como que se habla mucho de la individualidad, del cuidarnos en primera persona, de poner nuestros límites y demás, ¿no? Pero creo que cada vez más estamos como volviendo a levantar la voz para que tomemos conciencia de que tenemos que crear comunidad, tenemos que cuidarnos unas a las otras, porque si dependemos de estamentos o de gobiernos o de otros organismos, estamos un poco jodidas, ¿no? Sí, solo juntas podremos salvarnos, es así. Em, Hoy abordamos un tema que es bastante potente y que se está hablando mucho de ello en el colectivo y que es verdad que a nivel de medios de comunicación se está abordando de una forma un poquito problemática, que es el chemsex, ¿no? Em, Cuando hablamos de chemsex, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues podría definirse como la conjunción de sexo y drogas, ¿no? Como la búsqueda de sexo intencionadamente con el uso de drogas psicoactivas. Es verdad que cuando se asocia esto al colectivo LGTBIQ IQ+, se asocia de una forma muy específica, ¿no? Como esta mezcla de sexo y drogas. ¿Cómo se puede resumir o cómo podemos especificar un poquito más esto, cómo sucede, cómo es la dinámica habitual del chemsex? Pues hay o sea, las personas lo practican de diferentes formas. Hay desde personas que lo practican en soledad, viendo pornografía, o también lo pueden practicar por webcam con otras personas, también lo pueden practicar en pareja o con varias personas, y se da en diferentes espacios que pueden ser casas privadas o saunas o sex club, o incluso en zonas de cruising. Sí, Ujú, y normalmente la definición se acota como a una serie de sustancias específicas que son la mefedrona, la metanfetamina, el GHB, el poppers
y los medicamentos para potenciar la erección, Ujú. pero depende también mucho del contexto geográfico, o sea, depende también del mercado de sustancias que hay en el lugar en el que se practica, o sea que no acotaría a un tipo de sustancias. Claro, que también depende de dónde vivas, tienes acceso a una serie de drogas o de otras, ¿no? También. Efectivamente. Ujú. Y es curioso que es verdad que obviamente el consumo de drogas está asociado al sexo y a todo tipo de sexo, pero curiosamente esto está como muy estigmatizado cuando se relaciona con hombres que practican sexo con hombres bisexuales, ¿no? Con gente de la comunidad, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Pues a ver, al colectivo, a la comunidad LGTBIQ+, se nos ha tildado siempre de pervertidas, de desviadas, de viciosas, ¿no? Y este estigma se ceba sobre todo con hombres gays y bisexuales. Ujú, Y es verdad que mayoritariamente el Kemser lo practican hombres gays bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, aunque y todos los estudios apuntan a esto, pero ¿qué pasa? Que en estos estudios también hay un sesgo. Por una parte, porque desde la aparición del fenómeno del Kensex, los estudios se han derivado de otros estudios de salud sexual que venían de la crisis del VIH y de todo el tema de salud sexual, porque al final, ¿quién se supone que folla y que tiene transmisión de ITS? Es por los hombres. ujú. Pero en realidad hay una invisibilización también del consumo de drogas en identidades que no sean hombres cis. Todo lo que se salga de hombre cis no consume. Y no es verdad. O sea, las mujeres, tanto cis como trans, los hombres trans y las personas no binarias, también consumen y también participan en las sesiones de Chemsex. Es verdad que no quizá en tanta cantidad, pero bueno, que hay un sesgo que habría que valorar. Pero efectivamente el uso sexualizado de drogas ha existido desde toda la vida. Mm, Y los hombres cis hetero consumen cocaína cuando contratan los servicios de trabajadoras sexuales, ¿no? ujú. Entonces, pero ¿qué pasa? Que esto no se ve mal, porque lo que hay que moralizar es a las personas del colectivo por ese estigma que tenemos arrastrado de la crisis del VIH. Es verdad que hablar de adicción y de adicciones y de droga es como un tema un poco delicado en general, porque, claro, si tenemos que definir droga, ¿qué es lo que, o sea, cuál sería la definición de droga, ¿no? Porque hay drogas legales como el vino, el alcohol, que están como absolutamente normalizadas, incluso yo que sé, hasta el azúcar, en plan, porque como, ¿cuál es la diferencia o cómo definiríamos droga? Es un temazo que tiene muchas aristas, además. Droga es cualquier sustancia que altere el funcionamiento del organismo y concretamente el del sistema nervioso. Ujú, Entonces, el azúcar, aunque sí que hay algunos estudios que han demostrado que tiene como unos efectos similares al que pueden tener algunas drogas, como la activación del sistema de recompensa, liberación de dopamina y así, no está catalogada como una droga oficialmente. ujú, Pero luego está el tema de cuáles son las legales y cuáles son las ilegales. claro, ¿Por qué se hace esta distinción? ¿Por qué se establece esto de los estados? Pues muchas veces también para incluir, para fiscalizar las drogas, o sea, para considerar cuando van siendo consideradas ilegales cuando aparecen en el mercado y entonces se meten o no, depende mucho de intereses también económicos y políticos. ¿Por qué el vino, o sea, por qué el alcohol y el tabaco son drogas legales cuando no, o sea, esta consideración no tiene que ver muchas veces con lo dañina que sea esa droga, porque el alcohol es la única droga cuyo síndrome de abstinencia produce la muerte, puede producir la muerte. Entonces, ¿por qué está tan normalizado? Porque hay unos beneficios fiscales también y además otra parte política o que podríamos hablar de capitalismo es que se fiscalizan las drogas que no entran dentro de la dinámica de producción, ¿no? O sea, las drogas estimulantes, pues consumir cocaína para trabajar no está tan mal visto. claro, porque Pero, produces más, ¿no? claro, efectivamente, porque no hace que baje tu ritmo de trabajo. Así como otras drogas que pueden ser depresoras o calmantes, como las benzodiazepinas, también están porque son interesantes para que sigas
produciendo. Sin embargo, otras drogas que quizás son depresoras, pues como la heroína u otras drogas, pues ya se fiscalizan o que además, que luego hablaremos, me imagino, pero que son utilizadas por minorías. O sea, se han ido fiscalizando las drogas que no utiliza la Ujú. mayoría de la sociedad. Volviendo al tema del chemsex, ¿existe una práctica no problemática del chemsex? Sí, por supuesto. La, o sea, sí que hay muchas personas que practican de forma no problemática el chemsex. De hecho, hay múltiples estudios que demuestran que la mayoría de las personas que practican chemsex no lo hacen de forma problemática. ¿Qué Ujú. pasa? Aquí tengo apuntado que la guía de acompañamiento para usuarios del chemsex subraya que no todas las personas que practican chemsex tienen un consumo problemático. Es verdad que esta distinción en los discursos públicos o en los medios de comunicación o en los artículos estos así como muy llamativos, no suele aparecer esta distinción. Claro, porque se pone el foco sobre el riesgo y todo esto, pues, es arrastrado también de la guerra contra las drogas, de la infusión de miedo en la población con respecto a las drogas, entonces solo se muestra lo negativo, ¿no? No se muestran las experiencias positivas que pueden tener algunas personas cuando practican chemsex. Em, y también podríamos hablar de qué es problemático o qué no es problemático, para que también la gente que quizá no esté familiar con el Kenses, podemos poner el ejemplo del alcohol, ¿no? Ujú. Una persona que de vez en cuando cena con sus amigues y se toma una cerveza o un vino y no le afecta a su vida diaria y no afecta pues, a los compromisos que tenga, pues no tendría un consumo problemático. Sin embargo, una persona que necesita tomar alcohol para socializar, que tiene frecuentemente resacas o que le afecta a los compromisos diarios que tiene, pues eso sería un consumo problemático. Y la mayoría de las personas son capaces de tomarse una cerveza o un vino con sus amigues. Pues lo mismo pasaría con el Kemses, con la práctica de Kemses. Si una persona conoce los efectos de la sustancia, se pone límites, consume solo una determinada sustancia ocasionalmente y luego descansa y empieza su semana de forma normal, pues no tendría un consumo problemático. Ujú. Claro, esto es como problemático decirlo, ¿no? O sea, es como que esto parece que no se puede decir. Claro, porque el discurso fácil es las drogas son malas y por tanto practicar chemsex lleva a la perdición, Ujú, porque además se mezclan los dos moralismos, ¿no? Que es lo problemático de las drogas y lo problemático de la sexualidad en ujú. general para la sociedad. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a haber personas que practican cáncer de forma no problemática? Esto no es posible. Claro. Y yo creo que al final el hecho de que esta dinámica se haya establecido y que obviamente tiene unas consecuencias terribles cuando se va de las manos o cuando se convierte en algo problemático, creo que es interesante hablar de cuáles son las razones por las que el colectivo, digamos, está, bueno, esto está teniendo un auge dentro del colectivo, ¿no? Más allá de entrar en esos titulares alarmistas, ¿qué crees que nos cuenta un poco de este auge, de esta práctica? Em, ¿Cómo define qué es lo que está pasando con el colectivo? Es algo que, por una parte, arrastramos de la época de la crisis del VIH, donde no se abordó de una forma solo farmacológica y no se abordó toda esta parte psicológica Ujú, que de los problemas de salud mental que generó que todo un universo nos ujú. criminalizara específicamente a, a las maricas dentro del colectivo, Sí, aunque bueno, estaba esta frase de putas, yonkis y maricones, ¿no? sí. Cuando la época de la crisis del SIDA. Em, entonces no se abordó la salud mental de las personas que se infectaron por VIH en aquella época. Em, también hay una soledad muchas veces imperante en personas del colectivo, ¿no? Y una Ujú, falta de capacidad de mostrarse vulnerable, de tejer redes de apoyo, sobre todo en las personas asesinadas hombres a nacer dentro del colectivo, que heredamos la masculinidad tóxica de la heterosexualidad, ¿no? Entonces, em, ¿qué pasa cuando no tienes esa capacidad? Pues, ¿por qué?
no tienes unas personas con las que compartir esto y buscas, pues vas a lo fácil, ¿no? Como también la proliferación de las apps de geolocalización y demás, pues como que se ha perdido un poco ese esfuerzo por trabajar las relaciones y demás. Y, y aparte de todo este tema de la soledad, pues está la homofobia interiorizada, eh, todos estos factores que permiten que a través de las drogas y de la práctica del chemsex, pues se desinhiba o te evadas de esas cosas que en sobriedad quizá es más difícil transitar. Sí, yo creo que es como esta idea de que hemos heredado muchas cosas de, como bien decías también, de la crisis del VIH-Sida, que aunque no la hayamos vivido directamente, de alguna forma como que se nos ha instaurado dentro de nuestras mentes, cuerpos o espíritus, digamos, ¿no? A través de nuestras familias o a través de la sociedad, ¿no? De esos mensajes que asociaban directamente el hecho de que, pues bueno, ser marica es algo que deriva en enfermedad y muerte, ¿no? Entonces, yo no viví la crisis del VIH-Sida y sin embargo yo he tenido muchos temas y aquí lo hemos hablado además en el podcast, cuando estuvo Gabriel J. Martín, de nosofobia, ¿no? Como de esta movida de todo el rato el miedo a la intimidad, el miedo al sexo, el miedo al poder tener una relación sexual El miedo infectada. al otro, El el miedo ver todo el al rato al otro otro, como el ¿no? enemigo, como el posible infectador. Exacto. Eso es verdad que somos las personas de una generación, ¿no? Sí. Como que las generaciones más jóvenes no lo tienen tan cerca porque no han vivido tampoco, aunque lo hayamos vivido un poco tarde, pero la crisis de la heroína, la crisis del SIDA, entonces como que estaba el fantasma Ujú. del VIH que siempre nos estaba como acechando. Entonces yo creo que eso como que de alguna forma nos ha metido mucho para adentro, ¿no? Y nos ha desconectado de crear, como decíamos antes, esas redes de apoyo y de comunidad. Y entonces en el momento en el que conectas con esa soledad tan, tan fuerte, pues claro, el chemsex o estas dinámicas se convierten como en unos espacios en los que de repente puedes ver que puedes conectar con otras personas, ¿no? Que son lugares de intimidad, de los que te puedes mostrar abiertamente, desde tu corporalidad, desde tu sexualidad, desde tus gustos, desde tus apetencias. Y algo que puede comenzar siendo algo que es como para descubrirte, de repente se convierte en algo que puede ser más problemático, ¿no? Em, ¿Cómo crees que esto influye en cómo estamos trabajando nuestra intimidad, de las conexiones con nosotros mismos, en el tema del deseo, el hecho de que estas prácticas pues, se extiendan? Claro. Em, lo hablábamos antes con el tema de las apps, ¿no? Como que es todo muy evidente. Es Ujú. decir, tú entras en una aplicación y sabes em, qué edad tiene, cuánto pesa, cuánto mide, qué rol tiene. No hay este juego de la seducción. Yo he escuchado a personas a las que acompaño muchas veces cuando decían, es que yo antes iba chueca y me iba tan contento a mi casa simplemente con un teléfono, sin haber comido boca, ¿no? Y estas cosas se han ido perdiendo por la fugacidad de todo esto, ¿no? Ujú. Que dan las aplicaciones, que da el, bueno, voy a una casa y sé que voy a poder tener sexo, porque con uno o con otro, pero al final voy a tenerlo. Y no hay como Misterio, claro, incluso, ¿no? Misterio de lanzarte a algo desconocido que no sabes qué va a pasar, que es voy a un bar o voy por la calle o hablo con esta persona y no sé, pues lo que dices, ¿no? Toda la información que ahora tenemos, que es como un buffet, parece un buffet de repente de elegir o un mercado más de carne de personas, como que vas directamente a lo que te gusta. Por un lado tiene algo positivo, que es el hecho de poder expresar tus gustos y tus apetencias sin miedo a que te puedan juzgar tanto, ¿no? Pero por otro lado, como que se pierde el misterio del descubrimiento con la otra persona y contigo mismo, de proceso, ¿no? Al final. también como tomarse el tiempo, o sea, como que yo creo que nos cuesta tomarnos el tiempo para descubrir qué es lo que deseamos Ujú. realmente, para conocer nuestro deseo, para deconstruirlo también. Bueno, para explorar estas cosas. Y yo Sí, siempre porque hablo de la seducción, o sea, como que la seducción es algo súper divertido ujú. y súper bonito y que
que te da vidilla también, Sí. pero como que nos hemos olvidado de esto. Yo he visto gente con el Grindr abierto en las discotecas. Ujú. Que como amor, busca una mirada Exacto. y seduce. O sea, como que nos hemos desconectado del aquí y ahora y del de estar enfrente las unas de las otras para conectarnos a una maquinita que nos da exactamente lo que creemos que buscamos, ¿no? Aquí Lo que hicimos creemos que buscamos, un efectivamente. programa súper bonito con Sara Torres, que es absolutamente maravillosa, en el que precisamente hablábamos de la seducción como ese lugar de exploración y de misterio, que es verdad que aporta un montón de cosas, ¿no? Entonces, es verdad que esta problemática, digamos que tiene como muchas aristas, ¿no? Es como un tema bastante, de hecho, a ver, yo estoy un poco nervioso, tenso, o sea, bueno, ya estamos como empezando a entrar más en la movida, porque es un programa, o sea, es un episodio en el que tenemos un montón, bueno, tengo aquí un guión de tal, es un tema muy complejo, ¿no? Porque aborda un montón de temas, hablábamos de la soledad, cosas que a lo mejor no sé si hay gente que las ha pensado o que las conoce, ¿no? El tema de la soledad, hablamos del estigma del VIH, hablamos de las aplicaciones de ligue, como estabas mencionando, hablamos de la diversidad corporal y de cómo eso también afecta, de la presión estética y incluso de las formas de socialización de grupos de población migrante, ¿no? Es decir, también de personas migrantes que están buscando esos lugares de conexión y que vienen a lo mejor de otros países o de otros lugares donde a lo mejor no han podido expresarse sexualmente abiertamente y de repente llegan aquí, no conocen a nadie, como, y hay una necesidad sexual y a la vez no hay una comunidad creada o no hay un espacio de comunidad. Entonces, claro, entran en estos espacios como un lugar para encontrar a otras personas también, ¿no? Claro. Has sacado 3 temazos, el tema del estigma del VIH, el tema de la diversidad corporal o de edades Ujú, y el tema de las personas migrantes, por una parte. O sea, yo creo que con respecto al estigma del VIH o de las ITS en general, como que nosotras ya como comunidad, o sea, creo que lo tenemos bastante superado este tema, ¿no? Como que es más desde fuera de donde nos viene esto. Y además, somos la parte de la población que más cuida de su salud sexual. O sea, que se ujú. nos tilda de que somos focos de infección, ¿no? Pasó con, no, porque las sesiones de Kenses el orgullo más palomas y las saunas son los focos de los brotes de viruela del mono. Es como, amor, que no. O sea, que yo cuido muchísimo más tu salud que tú, señor o señora heterosexual, que lo aprendimos a hostias por la crisis del SIDA, ¿no? Pero Ujú. como que cuidamos mucho más de nuestra salud sexual, las que tomamos PrEP, nos revisamos una vez cada 3 meses, Sí, mucho más porque de lo que hace el resto de la población. sí, de hecho, cuando de nuevo mencionando a Gabriel J. Martín, hablábamos de todo el tema de la PrEP, que cuando ese episodio mucha gente lo escuchó, mucha gente empezó a informarse y empezó el proceso de PrEP, y es poco conocido, ¿no? El hecho de que existe esta medicación preventiva contra el VIH, La profilaxis que, preexposición, sí. exacto, que al final te permite no solamente prevenir, sino generar como una dinámica de chequeos habituales que lo que hacen es cuidar tu salud en un primer momento y también la de los demás, ¿no? Entonces, como que esto en la población heterosexual no está tan extendido, obviamente. Y luego pasando al tema de la diversidad corporal, creo que las sesiones de Kense son lugares donde personas más mayores o personas con cuerpos diversos, cuerpos gordos y demás, que tanto en la sociedad en general y en el colectivo en particular son excluidas pues a partir de una cierta edad o si no tienes un cuerpo normativo Ajá. y encuentran o sea, como que son expulsadas de la esfera del deseo, Ujú. ¿no? Son cuerpos indeseables. Y sin embargo, en estas sesiones de chemsex encuentran lugares donde pueden tener relaciones sexuales, donde se pueden sentir deseadas o deseados, y porque quizás se desdibuja o sea, con la práctica del Kense se desdibujan estos estándares de a quién tenemos que desear que nos vienen impuestos
desde la sociedad, porque muchas veces decimos, no, es que esto es lo que deseo y ya está, y esto es como, piensa un poco si tu deseo está mm, como hecho Sí, como por... delimitado de una determinada forma, ¿no? También es verdad que el hecho de que no existan espacios donde poder relacionarte de forma directa con diversidad de cuerpos, ¿no? Sino como decías, como ahora existen las aplicaciones de liga y demás, entonces tú estás buscando un perfil muy determinado. De repente, si tú estás en espacios chemsex o en una playa nudista, de repente, en la que puedas interactuar con personas más mayores, más jóvenes, de diversidad corporal, de repente hay algo como de energía que te pueda traer de otra persona que por que de otra forma a lo mejor nunca le darías una Efectivamente, oportunidad, ¿no? O como sea, que nos una ponemos oportunidad, unas no te darías barreras. tampoco a ti una oportunidad de poder explorar con otra persona que aporta otra serie de cosas, ¿no? Si es verdad que esto en el universo chemsex puede ser problemático, ¿no? O que se ha hablado mucho, ¿no? Y en redes sociales ha habido como muchos podcasts, bueno, tenéis un montón de podcasts que hablan de este tema. eh, a veces un poco, pues eso, un poco, ¿cómo decirlo? Sensacionalistas, en los que se dice que, claro, que entonces, claro, si tú estás drogado, entonces tú de repente mantienes relaciones sexuales con gente que de otra forma no las mantendrías. Y, o sea, quiero decir, o sea, a lo mejor en esos lugares cuando tú has consumido, de repente descubres que ese tipo de cuerpos también te proporcionan placer y tú puedes proporcionar placer en ese tipo de cuerpos. Y quizá puede quedar un pozo después, o sea, como que no es que todo sea irreal. O sea, Claro, esas sensaciones son reales y luego de ujú, repente a lo mejor descubres cosas, a lo mejor otras personas no, claro. pero, o sea, ¿cuál es el problema? O sea que la problemática en todo caso estaría en la conciencia que tienes al hacer lo que estás haciendo, es decir, al tomar estas drogas o lo que sea, la conciencia que tomas a la hora de hacerlo y la conciencia más o menos en la que te mueves cuando estás bajo los efectos de estas drogas, ¿no? Es decir, Sería ideal de construir nuestro deseo pues fuera de estos entornos, pero bueno, es un lugar más, ¿no? Y tendríamos que generar otros lugares donde reflexionar colectivamente sobre por qué nuestro deseo está tan enfocado hacia cuerpos normativos. bueno, claro, la falta de educación sexual, obviamente, ¿no? El abuso del porno y de la pornografía y de una serie de estereotipos que vemos en el porno que nos enseñan a vincularnos sexualmente a otras personas de una forma como muy determinada, como con unos pasos y tal y cual, que oye, habrá gente que a lo mejor le funcione, pero habrá otra gente que no le funcione y que al final, pues el porno es algo bastante irreal, ¿no? Aunque ahora hay OnlyFans y todas estas otras plataformas que también son, que tienen sus lados luminosos y sus lados oscuros, em, es como que falta mucho de esa conexión, ¿no? Que es, al final yo creo que de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces como que la gente trata de encontrarla en los espacios en los que está disponible. Y en Ujú, este claro. caso, ahora mismo pasa mucho a través de los espacios donde se practica el chemsex, ¿no? Y luego, pasando al tema de la población migrante, cuando las personas hacen procesos migratorios que son muy solitarios, cuando llegan aquí, no solo que su primer contacto, pues lo más fácil es abrir Grindr y conocer otras maricas, Claro. ¿no? Y muchas veces pues acaban en sesiones de chemsex, pero hay otras veces que la mayoría de estas personas que vienen migrando no tienen recursos económicos y se pueden quedar en situación de sin hogar y al igual que utilizan las saunas, pues pagan la entrada de la sauna, que es más barata que pagarte un hostal y están pues el fin de semana durmiendo en una cabina para no dormir a la intemperie, pues lo mismo pasa con las sesiones de chemsex, que para estar bajo un techo pues están en estas casas donde se practica chemsex. La guía de tratamiento mediático del chemsex de la ONG Stop advierte que los medios suelen enfocarlo desde un lugar sensacionalista, destacando los elementos que puedan resultar más impactantes para el resto de la población. Por ejemplo, es verdad que, y lo vemos habitualmente, en textos se utiliza expresiones como sexo frenético o cóctel letal de drogas o titulares que hacen hincapié en el hecho de que las sesiones se prolongan durante días. ¿Cómo crees que esto nos afecta a, a la hora de cómo se percibe esto desde la población general? Pues efectivamente
que solo son lugares de perversión y focos de infección, de infecciones de transmisión sexual, y lugares donde hay personas que se mueren y demás. O sea, como que todo va enfocado a otra vez infundir miedo con respecto al consumo de drogas y a moralizar sobre las prácticas disidentes, ¿no? Ujú, Como que siempre se pone el foco ahí y no se pone el foco en otra vez las personas que pueden tener una práctica no problemática de esto. Entonces, como que no va a haber, pero es que ni siquiera tampoco va a haber un entendimiento por parte de la población general de las personas que sí que tienen una práctica problemática, ¿no? Porque si ujú. todo se enfoca ahí y no se habla de los procesos de adicción, de cómo hay gente que se recupera, de cómo hay gente que encarrila también después pues toda su sexualidad y toda su vida cuando inicia un proceso de recuperación. Entonces, al final, lo único que queda para la población general es que eso es malo, caca, no lo hagas. Ujú. ¿Quién se beneficia de que este sea el principal titular cuando se habla de este tema? Pues no tengo ni idea de quién saca beneficio. Quién sí que sí, lo que tengo clarísimo es quién sale perjudicado, que es el colectivo gay marica, porque a raíz de esta criminalización que es asfixiante. Em, y se puede hablar de esto, claro, es que todo el rato me viene un poco lo mismo, porque supongo que también me pongo a veces en la mente de la gente que nos va a estar escuchando. Y todo el rato me pregunto lo mismo, que es que supongo que la gente cuando está diciendo esto es como, pero entonces, ¿qué estáis proponiendo? O sea, ¿cuál sería la propuesta? Em, Porque antes te preguntaba, en plan, ¿existe una forma sana de practicar chemsex? Y o sea, me vuelve todo el rato la misma pregunta, ¿no? Porque creo que la gente, cuando nos esté escuchando, se va a preguntar, entonces, ¿qué proponéis realmente? ¿Cuál sería la propuesta de cómo lidiar con la situación actual? O sea, ¿cómo podría estar en un lugar más sano, si es que se puede decir sano? Es que no, yo de sano no diría, porque Claro, por consumir eso. drogas no puede ser sano. O sea, no es sano ni insano, se consumen drogas, ¿no? Ujú. Pasa, Son sucede. sustancias químicas, punto. Ya está. Eh, Tomar drogas implica, o sea, tiene una serie de efectos en tu cuerpo, luego implica una serie de riesgos dependiendo del tipo de droga o de la vía de consumo que utilices, y lo que tenemos que dejar de hacer es dejar de hablar solo de los riesgos Ujú. y empezar a hablar de gestión de los placeres, empezar a hablar de reducción de daños. O sea, la propuesta es, Si esto va a pasar, ¿cómo lo gestionamos, no? efectivamente, o sea, la gente no va a dejar de drogarse. Eso está clarísimo. Entonces, lo que hace falta es información, 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 información contrastada, no, no morbosa, no sensacionalista, que tenga una base científica. Lo que hace falta es eso. Por una parte, información para toda la población que tenga claro cuáles son los efectos, cuáles son los riesgos de las sustancias y de las diferentes vías de consumo. Em, ¿Cuál es la cantidad que te puede dañar o que puede ser placentera? Y luego, o sea, eso por una parte, y a la par hay que poner también mucha energía en elaborar métodos de acompañamiento para personas que tienen consumos problemáticos, ¿no? Porque Ujú. lo que sí que es cierto es que las personas que desarrollan una práctica problemática de chemsex lo pasan muy mal y cuesta muchísimo salir de ese bucle en el que te encuentras. Entonces, a las personas que están sufriendo hay que acompañarlas con todas y poniéndolas en el centro y dejando que tome sus propias decisiones sin dirigir y tal. Entonces, por una parte, información y por otra parte, unos buenos programas de acompañamiento. También es verdad que el chemsex se utiliza mucho para enfrentarnos dentro del colectivo, ¿no? Como existe esta idea de decir, bueno, que ya pasaba pues desde que éramos pequeñas, ¿no? En plan de, si, si esta hace esto y yo no lo hago, yo soy mejor que tú, ¿no? Hay como esta idea de como del buen homosexual, del mal homosexual, o de si yo no me junto con estas, entonces yo soy mejor que ellas, ¿no? Como que también se utiliza mucho como para enfrentarnos a las unas con las otras, ¿no Total. crees? Sí, hay muchos temas que es incómodo hablar de ellos, ¿no? Pues pasó con la crisis del SIDA, pasó y sigue pasando con la violencia intragénero,
Y pasa con el chemsex, Ujú. ¿no? O sea, una vez que hemos alcanzado esa cúspide de los derechos, que es que nos podamos casar, Ah, que madre guau. mía, si esa es la cúspide de nuestros derechos, entonces ya hemos alcanzado como un estatus dentro de esta sociedad eh, pues monógama y donde el matrimonio es una institución importante, ya estamos ahí. Entonces, no vamos a hablar de cosas incómodas o que hagan que el colectivo sea más visto desde fuera, porque a ver si nos van a quitar, van a decir, mira, es que a ellos también les pasa, Claro. ¿no? Y nos van a quitar estos derechos. Como, no, es que hay gente que está sufriendo mucho, hay gente que tiene relaciones de maltrato dentro del colectivo. Hay gente que está pasando por un sufrimiento enorme por una adicción a la práctica del chemsex, ¿no? Entonces, mm, yo tengo conocimiento de que en el orgullo oficial hay veces que no se ha dejado participar a entidades que hablaban del chemsex, Ujú. porque es como, no me quites esta imagen, sobre todo de hombre, gay, cisgénero, Blanco. normativo, blanco, que no parece muy marica, que además no se droga, o si se droga lo hace en la intimidad sin que se note y demás, y por supuesto no lo hace follando. Em, entonces, por supuesto que hay, y viene pues de esta figura de este hombre homonormativo que se quiere separar de toda esa chusma del colectivo. Bueno, lo escuchábamos hace poco también con estos vídeos que volvieron a salir de esta señora, la Marian Rojas Estapé, diciendo que yo tengo amigos homosexuales que no van al orgullo porque ellos no se sienten de eso, tal. Y es como, y se enorgullecen como de separarnos, ¿no? Y como de valorar o validar a esos maricas pues con homofobia interiorizada o con sus procesos de lo que sea, ¿no? De cómo ellos se diferencian de los malos homosexuales, ¿no? Esos son unos pervertidos, ta, 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 yo no soy ese homosexual, ¿no? Es como hay una fantasía creada de que somos como personas diferentes o como somos de lugares diferentes cuando somos todas la misma mierda, nunca mejor dicho. Efectivamente, la misma mierda, lo mismo, Somos toda o la sea, misma igual de mierda. marginadas, ¿no? Y Sí, además como que esta situación de persecución policial, que hablaremos más adelante, pero sí. que está sucediendo, está bajando a estas personas que se creían como las más privilegiadas dentro del colectivo, ¿no? Como que esa fantasía la está empezando a romper. Hablemos de la policía, ¿vale? Nos hemos tenido que... Por eso me veréis un poquito seria hoy, ¿vale, chicas? Estamos un poco serias porque estamos asesoradas, estamos con un guión, me veréis un poco como leyendo cosas y demás de hoy, porque estamos intentando tener las palabras bien medidas. No queremos meternos en ningún lío y de hecho hemos tenido un poco de asesoramiento también jurídico a la hora de desarrollar el programa, porque aunque todo pueda parecer una fantasía, las que estáis escuchándonos desde casa o desde un coche o desde donde sea, em, esto es un tema bastante heavy, bastante heavy. De hecho, un besito para Naomi Abad Velasco, que es esta persona maravillosa que nos ha ayudado en el asesoramiento también desde movimientos, ella es abogada, desde varias asociaciones, a que hemos estado un poco bien acompañadas, por eso veréis que a lo mejor hay una cierta como tensión en el ambiente, ¿vale? O sea, pero bueno, está todo bien. Eh, como decíamos antes, es verdad que el consumo de drogas no podemos decir que sea algo sano como tal. Pero sí es verdad que nos hemos documentado mucho para este episodio y una de las personas con las que hemos hablado nos decía una cosa que me parecía bastante interesante. Decía así, si todos los casos de agresiones sexuales cis-hetero que se producen en el contexto de consumo de alcohol se persiguieran igual que aquellas que se producen en contextos de chemsex, tendríamos ley seca desde hace tiempo. Con lo cual nos preguntamos si hay un doble rasero a la hora de medir el consumo de drogas, cómo está criminalizado o cómo está perseguido, dependiendo de quién lo haga y cómo lo haga, ¿no? Por supuesto, es que aquí lo que se está persiguiendo y lo que se criminaliza no es el consumo de drogas, porque si no, estarían persiguiendo todos los lugares donde se consume droga, Ujú, tanto los de ambiente como los de no. ujú. Eh, y por supuesto que hay un doble rasero, o sea, mm, y hay una moral que es, o sea, lo que importa aquí es quién consume, qué tipo de sustancias consume y en qué contextos lo consume. Ahí está.
Entonces, como que efectivamente, o sea, lo de lo de la ley seca me parece magnífico, porque es que es así. O sea, Y es como si la policía, en vez de pasarse por un chill, se pasaran un ratito por las Cuatro Torres de Madrid o por el Congreso de los Diputados, hicieran una revisión por allí, pues seguramente se llevarían sorpresas, digo yo, no sé. O sea, ¿por qué tanta preocupación con determinados grupos versus otros? claro, o sea, no hay consumo en capital, no hay consumo en Pachá, no hay consumo en, no sé, en lugares frecuentados mayoritariamente por población cis-hetero. Claro que hay consumo en todos estos lugares. Incluso con el tipo de drogas, ¿no? Ujú, efectivamente, o sea, no está eh, tan criminalizado. O sea, hay una cuestión de las cantidades de consumo propio con respecto a las drogas. Hay una serie de drogas que tienen una cantidad de consumo propio, como puede ser la cocaína, que tiene 7,5 gramos de consumo propio, Wow, vaya consumo propio, ¿no? o la heroína, que tiene 3 gramos de consumo propio, que pues esto viene en una actualización que hubo a principios de los 2000. Sin embargo, todas estas nuevas sustancias que han ido apareciendo tienen unas cantidades ínfimas. O sea, podemos explicar un poco para que la gente lo entienda bien exactamente qué es el consumo propio. O sea, cómo se delimita qué cantidad puedes tomar y que sea de consumo propio, porque claro, 7 gramos, Dios mío, Dios mío. 7,5 gramos sería el consumo, o sea, en la cantidad eh, que una persona que es consumidor habitual tiene de acopio para consumir durante 5 días. Porque no es consumo propio de que te lo metas todo de golpe, Claro, joder. sino que está establecido como la cantidad que una persona que es consumidor habitual tenga para estar 5 días pudiendo consumir si tiene una adicción. O sea, esto se estableció para diferenciar entre personas consumidoras y personas que trafican. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con las sustancias de nueva aparición? Que em, las cantidades son cantidades farmacológicas. Entonces se ha multiplicado por 5 una cantidad que es ínfima y que está súper alejada de lo que es la realidad social de las personas. Ujú. O sea, por ejemplo, un bote de GHB o de GBL ¿Qué es qué? Para que la gente lo entienda. es un líquido que se mezcla con sustancias no alcohólicas, se dosifica con un dosificador y El famoso chorro. el famoso chorro, de volcar de chorro, efectivamente. Ujú. Em, y que produce una euforia y una excitación sexual bastante elevada. Y es un depresor. Ujú. Mm. O sea, por medio bote de GHB están deteniendo a gente y pidiendo unas penas de cárcel elevadísimas. Y está claro que el consumo medio de GHB en la población LGTB que habita la noche, pues puede ser entre 1 o 2 botes por fin de semana. Ujú. Entonces, como que está alejadísimo de la realidad Ujú. social. Al principio del episodio justo hablábamos de la publicación de un reportaje en el Diario Público, que hemos leído un cachito, sobre los abusos policiales cometidos contra las personas de la comunidad gay con la excusa de velar por la salud pública. ¿Vale? Eh, en el periódico La Razón se ha sacado recientemente una noticia titulada de la siguiente forma: Policías salvan la vida a un hombre durante una fiesta de chemsex. Y nos preguntamos hasta qué punto este tipo de coberturas pretenden legitimar que las intervenciones policiales vulneren derechos fundamentales. A ver, yo no voy a entrar a discutir que si esto es verdad o mentira, o sea, y menos mal que han salvado a un chaval, ¿no? O Ujú, sea, como que está súper bien. Pero huele un poquito a guerra cultural, que justo ujú, salga este artículo después de los artículos que visibilizan las redadas policiales y las humillaciones a las que nos someten. ujú, em, pero la realidad es de que con los múltiples testimonios que hemos recibido, no son estas intervenciones policiales las que lo caracterizan. O sea, no son como la detallada en La Razón. Las características de las intervenciones de los policías que nos llegan es desnudos integrales en discotecas delante de la gente, poner a las personas en la cola de una discoteca contra la pared,
meter a personas en los portales, hacerles desnudar de forma integral y ponerles a hacer sentadillas para ver si llevan droga dentro del ano y todas las humillaciones. O sea que desgraciadamente no son este tipo de intervenciones policiales las que vemos Ujú. en los múltiples testimonios que hemos recibido. Claro, porque nos preguntamos si hay tanta preocupación por velar por la salud pública, ¿realmente es la policía la que tiene que entrar en estos espacios? Es que todo esto está arrastrado de la guerra contra las drogas, que es todo, hay que perseguir la droga y este es el problema. El problema es la sustancia y no, en realidad, eh, tiene que haber, o sea, si hay una preocupación real por la salud pública y por las personas que lo pasan mal en procesos de adicción, tiene que haber un enfoque de salud, Claro. no un enfoque punitivo y de persecución y Ujú. de criminalización, porque al final es que no estamos hablando del chemsex, es que estamos hablando de la criminalización de las maricas y de su vida social. Exacto. Es así. O sea, en lo que se está poniendo el foco con toda esta persecución, o sea, que me digan a mí si es que están luchando por mejorar la salud pública con redadas semanales todos los fines de semana en las saunas, en la fiesta de maricas, que haya un lugar con naves de fiesta donde hay una fiesta heterosexual y una fiesta marica enfrente y que la policía solo esté parando a la gente que sale de la fiesta marica. O sea, Ujú. no hay una preocupación realmente por el chemsex. Porque, según las publicaciones que hemos leído en redes sociales de Movimiento Marica, ellos aseguran que la policía está realizando identificaciones arbitrarias en Madrid y en otras ciudades. Y lo preocupante es que estas identificaciones no parecen estar motivadas por indicios de delito, sino por la expresión de género e incluso la racialización de las personas. Y ahí como que se está extendiendo esta idea de que cuanto más marica parezcas, antes te paran, ¿no? Como que parece que estamos volviendo como a otro momento de la historia, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto sobre una comunidad, como la comunidad queer? Porque, claro, hay una sensación también como de ordenación, ¿no? Como de, si tienes esta estética, ok, si tienes esta otra, no, ¿no? Como que según cómo te expreses y te mueves en el mundo, puedes estar más en peligro. Es constante, está siendo constante y esto llevamos pues mínimo 5 años viéndolo y yo creo que ya es suficiente. Eh, Efectivamente, son cacheos sistemáticos todo el rato y además en prácticamente todos los testimonios que hemos leído es estoy seguro de que me pararon por marica, porque iba a una fiesta, porque iba con tales pintas. Y de hecho, hay personas que están en procesos judiciales o que han sufrido procesos judiciales y que han cambiado su forma de vestir. Ujú. También nos lo cuentan, han cambiado su forma de vestir, su forma de cortarse el pelo, van como si fueran a la oficina vestidos por la calle porque o se llevan la ropa pues BDSMera o más marica para cambiarse dentro de la discoteca. O sea, esto recuerda a tiempos de la ley de vagas y maleantes, a la ley de peligrosidad social o la de escándalo público. Eh, Porque efectivamente se está persiguiendo una identidad y pues se ve que si tú además eres marica racializada van a ir a por ti, Ujú. a identificarte o a cachearte antes que a una marica blanca. Esto además se une a otra cosa que a mí me parece como bastante tremenda, que estos posts también se denuncia que la policía está creando perfiles falsos en aplicaciones como Grindr o Scruff para atraer a personas asesinos de chemsex y detenerlas en el acto. Esto, si fuera verdad, sería incluso más grave porque es como que la propia policía te estaría como animando a hacerlo para poder pillarte en el acto, ¿no? Muchas personas cuentan esto, de las personas que hemos habitado o que habitamos la noche, tenemos muchas amigas maricas. Al menos a una conocemos que le hayan parado por la calle o que le haya pasado este tipo de cosas. Y efectivamente están poniéndote una trampa. Están eh, haciendo, o sea, pillarte, o sea, como dirigiéndote a que cometas un delito contra la Ujú. salud pública, ¿no? Y estos son, pues, estratagemas de engaño, cuando además
saben perfectamente, tanto policías como jueces, que no se están dirigiendo a personas traficantes. Es Saben que que ese es el están tema. hablando con consumidores, saben que que estas estratagemas, que no solo es la creación de perfiles falsos, que ya es muy grave porque es dirigir la comisión de un delito, sino también estos policías de paisano que entran en las discotecas, en los cuartos oscuros, ligan contigo para que les ofrezcas droga y detenerte infraganti. O sea, es una invasión de la intimidad tal. Pero tú o sea, ¿conoces casos de primera mano que esto sea así? Conozco casos de primera mano y son muchas personas a las que les ha pasado esto. O sea, si de repente tú vas a salir de tu casa, has estado de chill, a lo mejor, durante el fin de semana, y tienes a dos coches de policía esperándote en la puerta, es que se han metido en Grindr para ver qué dirección estás mandando Ya. para tu sesión, ¿no? O sea, como que estos son los múltiples testimonios que nos cuentan las personas. Y a lo que iba antes, sabéis perfectamente que no estáis deteniendo a traficantes, porque tenéis acceso luego en los procesos judiciales a su nivel de ingresos, a sus propiedades, a si tienen un contrato fijo. O sea, hay gente, estáis deteniendo a gente que gana entre 4.000, 7.000, 9.000 euros al mes. ¿Qué necesidad tiene esta persona de traficar? Además, recordemos que son siempre sustancias, o sea, cantidades ínfimas de sustancias. O sea, que puede ser medio bote de GHB, un gramo de metanfetamina, un gramo de efedrona. O sea, que no es que le estés pillando con 15 gramos de metanfetamina y 200 euros en billetes de 5. O sea, que es que estás pillando o con restos de la fiesta o con lo que llevaba justo para acudir a esa fiesta. O sea, que es que, vuelvo a repetirlo, se está criminalizando y persiguiendo una forma de divertirse y de habitar la fiesta. Claro, es que yo creo que eso es lo que realmente da más miedo, ¿no? El hecho de que, a ver, miedo y al final cero sorpresas, amiga. Que es como que se está targetizando, se está buscando a estos consumidores que ni siquiera es, yo diría, casi por el consumo, sino por lo que dices tú, ¿no? Más un estilo de estar en el mundo, ¿no? Una forma de moverte, relacionarte, de desarrollar tu sexualidad y de Un tipo de vincularte con... fiestas, una forma de follar, efectivamente. O sea, como que sí. Em, además, se ha denunciado que que algunos locales, yo tengo aquí el nombre, pero no lo voy a decir, permiten la entrada de policías encubiertos sin avisar a los clientes de que están ahí. ¿Cómo, cómo esto encima, o sea, con todo lo que estamos diciendo, cómo esto encima afecta a que personas del colectivo podamos disfrutar de nuestro ocio, Pues tú ¿no? imagínate. O sea, tú imagínate cómo nos afecta. Pues, o sea, ya son 5 años, lo vuelvo a repetir, son 5 años lo que lleva pasando esto, que nosotras sepamos. Em, ya hemos como integrado una forma de salir. Ujú. Sabemos que si vamos a una sauna, podemos vivir una redada. Sabemos que si vamos a determinadas discotecas de Madrid, también puede haber policías secretas en la puerta de los baños y tal. ¿Qué pasa? Que lo que hablábamos antes de la soledad, de no tejer redes de apoyo, de que no haya una conciencia de apoyo mutuo, las personas dueñas de estas discotecas suelen ser del colectivo. Claro, Tú te estás lucrando del propio colectivo al que perteneces y no estás protegiendo a tus clientes de los que te lucras. Porque, ok, tú puedes estar obligado a dejar pasar a unos policías de paisano que se identifiquen a la entrada, pero por lo menos avisa, o sea, haz que se corra la voz y que la gente tenga cuidado. Porque además no es que sea una cosa nueva, es que ya sabemos lo que está pasando y sabemos las penas y las experiencias que tienen las maricas en los calabozos. claro, porque al final yo creo que con lo que tú estás diciendo es, si nos ponemos a pensar en ello como fríamente y tuviéramos que ponernos del lado de, bueno, de la policía o del Estado o de la persona que tiene que gestionar esta situación, realmente esta estrategia, ¿qué es lo que verdaderamente soluciona?
no soluciona. No soluciona nada y de hecho empeora los consumos. O sea, por una parte, con esta estrategia de miedo y de persecución que se está consiguiendo? Que dejemos de vestirnos como nos gusta, que dejemos de peinarnos como nos gusta, que dejemos de ir a los lugares a los que nos gusta. Que tengamos que venir a un podcast con una máscara. Efectivamente, que tengamos que venir a un podcast con una máscara. Que dejemos de ir a follar a los garitos donde íbamos a follar antes, ¿no? A mí me pasa que yo sé que no llevo nada encima ya, porque yo pues dejé de consumir. Y ese ha sido mi camino. Pero a mí me gustaba ir a saunas y a bares de sexo, a echar un polvo de vez en cuando. Y yo no voy porque no me quiero someter a que entren 10 Robocops con casco y porra en mano, mientras soy desnudo para tener relaciones sexuales con otras personas y tener que estar pues 1 hora, 2 horas, 3 horas contra la pared mientras registran a todo el local. O sea, yo no tengo ganas. Entonces, ¿qué nos están haciendo? Pues que tengamos miedo a ir a nuestros lugares de ocio y de confianza y de intimidad. Y habías dicho otra cosa, pero se me ha pasado. No, pues eso, como esta idea de... Ay, que si no soluciona el problema, ¿qué pasa? Que no solo personas que quizás tuvieran consumos problemáticos cuando le pasa el tema de la detención, se empeora su consumo, porque se drogan más, porque no hay quien aguante un proceso judicial. O sea, un proceso judicial es miedo y ansiedad constante durante 1 año y medio, 2 años, lo que dure. Empeora ese consumo problemático. Y eso lo digo por experiencia propia también. Yo no pude empezar a despegar con mi proceso de recuperación hasta que finalizó mi proceso judicial. Y le Claro. pasa a mucha gente, o gente que no tiene un consumo problemático y lo desarrollan por este trauma que les Claro. genera. Se drogan, porque eso, o sea, se tienen que drogar porque no hay quien aguante un proceso judicial con todo lo que implica. Porque un poco como lo que estamos viendo a todos los niveles socialmente, ¿no? Que es, en vez de ir a la base de cuál puede ser en este caso, el consumo problemático, estamos como atacándolo desde un lugar que realmente no resuelve ese problema, ¿no? Y que ataca también a las personas que puedan estar haciéndolo de una forma no problemática, incluso pudiendo generarles lo que tú dices, ¿no? Un consumo problemático también. Claro. Paco Tomás escribía en un artículo que tituló ¿Podemos confiar en ellos? En el diario público, que esta persecución policial es íntegramente homófoba porque se canaliza exclusivamente hacia hombres homosexuales. ¿Estás de acuerdo con esto? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer como comunidad para visibilizarlo? Hoy estamos haciendo esta conversación en un podcast en abierto, con miedo, cagadas de miedo aquí, tú tapada, pero... O sea, ¿cómo podemos hacer para que lo visibilicemos, para que hablemos, para que también normalicemos el hecho de que, pues, que no somos ángeles caídos del cielo, que hacemos cosas como todo el mundo que son humanas, ¿no? La columna de Paco me pareció magnífica. O sea, creo que no dio puntada sin hilo y estoy de acuerdo desde la primera coma hasta la última. Bueno, es que Paco es lo O más... sea, me pareció maravilla y además como que una persona que es de una cierta generación y que puede poner en perspectiva todo esto, volvemos a ley de vagas y maleantes, Claro. peligrosidad social y O sea, no escándalo solamente la público. problemática, sino el tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo O y los sea, lo que diferentes nos momentos. recuerda, Sí. lo que nos recuerda este tipo de cosas. Entonces, yo creo que sí, que son unas prácticas homófobas, porque se dirigen exclusivamente a unas personas. O sea, a que parezcas, si pareces marica y estás en el centro de Madrid, probablemente te vayan a parar. Ujú. ¿Y qué podemos hacer para visibilizar esto? Pues efectivamente, o sea, yo agradezco enormemente vuestra valentía y que hayáis puesto esto sobre la mesa porque no solo es que se hable y ya está, sino que todos estos procesos judiciales y de adicción se pasan con muchísima soledad. Ujú. Son procesos que por el estigma eh, se viven con muchísima soledad, con muchísimo miedo. Hemos recibido, después de la publicación, cuando se publicaron todos los artículos de Público, salieron las publicaciones del Movimiento América de Madrid,
mucha gente que ha pasado por procesos judiciales nos ha dicho, cuando lo leí me sentí reconfortado y sentí que no estaba solo. Entonces, que no solo es visibilizar por visibilizar, sino visibilizar para generar comunidad, como estas conversaciones que, mm, este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo hoy, generan comunidad, porque Claro. ven que no pasa nada, que no pasa nada por pedir ayuda, que no pasa nada por hablar de estas cosas, que cuando estemos preparadas, cuando seamos capaces de hablar de ello, lo hagamos. Y Ujú. que, porque es verdad que puede ser difícil y hay gente que no será capaz, hay gente que a lo Obviamente. mejor si lo cuenta, pues pierde su trabajo o su familia le deja de hablar o tal, pero que intentemos buscarnos esa red de apoyo con la que podamos compartirlo, porque es muy duro atravesar estos procesos solo. Vamos, el objetivo básicamente de hacer este episodio era pues ponernos en el lugar, y tú y yo lo hemos hablado, ponernos en el lugar de esas personas que a lo mejor en silencio, en soledad, por vergüenza, no quieren hablar del tema y están viviendo situaciones similares, y de repente, pues bueno, si esto abre un espacio o una oportunidad para poder escuchar algo más de información y que puedan luego efectivamente conectar con cualquiera de las asociaciones con las que puedan conectar. Aquí mencionamos Apoyo Positivo, que es la que nos está echando una mano en el episodio de hoy, eh, y también poder hablar de ellos, de todo esto abiertamente, ¿no? Porque obviamente aquí tenemos como que controlar un poco las cosas que decimos, pero existen espacios a los que podéis acudir y en los que podéis informaros y tener una conversación abiertamente, sin preocupación de nada, nadie os va a juzgar, nadie va a decir nada, simplemente para entenderos y encontraros fuera de esa soledad, ¿no? Para crear esos lazos que, como dices, son súper importantes para que bueno, pues para que no nos sintamos solas y que no pensemos que somos unas bichas raras, sino que lo que nos pasa es completamente normal y natural, y que lo que hay que encontrar es como el cauce, en el caso de que sea problemático, para poder estar pues mejor, ¿no? Em, Hablábamos de los de post y demás denuncias sobre estos registros. Es verdad que otros posts en redes sociales también hablan de registros abusivos, hablan de negación de asistencia sanitaria, de falsificación de atestados. ¿Tú has sufrido o has sido testigo de alguno de estos casos en específico? Muchos de los testimonios hablan de esta negación de la asistencia sanitaria y de la variación de las cantidades de droga con las que les han detenido, ¿no? Por una parte, sí que hay mucha gente o que vive con VIH que necesita su medicación antirretroviral, que la pide y no se la proporcionan cuando saben, cuando sus amigas se la han llevado a comisaría Ujú. Es decir, que esta persona está detenida en los calabozos de Leganitos o de alguna comisaría de centro. y por lo que sea no recibe la medicación que le está pautada para poder, bueno, No hacer su solo eso, tratamiento. también pasa que pues piden, están con una ansiedad horrible o necesitan asistencia médica por lo que sea, por problemas de salud mental, tal, y lo que reciben son amenazas por parte de la policía de que si le llevan al hospital va a estar más tiempo detenido. Ujú, ¿Para qué? O sea, como que piénsatelo mucho porque si no vas a estar más tiempo detenido. O sea, eso es negación de asistencia sanitaria. ujú, Y también pasa mucho, esto es algo que sabíamos, como que muchas veces se ponen mayor cantidad, pues porque a lo mejor pues alguien se pasa de listo y reclama sus derechos, entonces pues de otras personas que tenían retenida le ponen una cantidad mayor. Pero también lo que pasa es que hay personas a las que detienen con una cantidad mayor de droga de la que aparece luego en el atestado policial. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Em, y eso no lo va a denunciar nadie. ujú, ¿Por qué? Lo primero, porque si denuncian que hay que tiene mayor cantidad de droga, nadie les va a creer, ¿no? O sea, como que eso por una parte. Aparte que todo el miedo que tenemos históricamente, la gente del colectivo, a la policía, pues como que no te vas a enfrentar a eso, no te ujú. vas a poner a denunciar al Estado, a los jueces o a la policía por una injusticia. Sí. Em,
pero luego, por otra parte, nadie va a denunciar que hay menos droga de la que llevaba porque eso les beneficia en el proceso judicial. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola. Es como muy difícil de abordar esto. Claro, porque ante estas denuncias se puede, o sea, hablando de derechos, nosotros se puede exigir responsabilidades o es muy complicado, como dices. A ver, poder se puede. Otra cosa es que las personas a las que les han pasado estos abusos policiales quieran denunciarlo. Ujú, Claro, y es muy difícil, sobre todo porque vuelvo a repetir, somos un colectivo que estamos marcadas por la represión policial, porque fue Stonewall. O sea, em, entonces, como que es difícil. ¿Qué sería lo ideal? Que hubiera un registro videográfico de todo el proceso desde la detención para garantizar la cadena de custodia de las drogas. ujú, O sea, si hay una cámara desde el momento de la detención que se sabe lo que se requisa, que acompaña hasta la comisaría, que dentro de la comisaría, en las salas de custodia de drogas, hay cámaras para que se mantenga la cadena de custodia, pues eso estaría más controlado. claro. Pero la realidad es que no es así. Una pregunta que ya creo que te he hecho, pero creo que es importante como que quede clara. ¿Hasta qué punto se persigue realmente el consumo de droga o se pretende castigar formas de usar las drogas que no son las formas normativas? Es decir, esto no deja de ser un castigo a la promiscuidad. O sea, todo lo que estamos hablando no deja de ser un castigo a la promiscuidad de la que se nos acusa siempre como colectivo o al sexo en grupo. Ujú. Es una medida correccional, ¿no? O sea, es una medida de castigo a lo que se desvía de lo que debería ser, ¿no? Ujú, Que además amenaza la moral imperante de la sociedad de bien, ¿no? ujú. O sea, De las personas de bien, de las personas que están monógamente relacionadas toda la efectivamente, vida una juntas. marica que se casa con su marido y son monógamos y además no se droga, o si lo hacen en la pura intimidad y por supuesto sin practicar sexo. Em, Pero estas maricas que además ya tendrían edad de merecer y se siguen drogando y follando con 20.000 todos los fines de semana y encima con drogas y tal. No, 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 no. Esto tiene que acabarse. Entonces, por supuesto que se está castigando la promiscuidad y las prácticas disidentes también. O sea, siempre hemos estado el colectivo a la vanguardia de la experimentación, ¿no? De la experimentación con sustancias, con prácticas, de, de generar esos lugares de encuentro cuando en épocas quizá más oscuras, aunque ahora no sé si son más o menos oscuras que antes, pero siempre hemos sido súper creativas a la hora de encontrarnos, de buscar, de generar esos lugares de cruising, de los baños del centro comercial, no sé qué. Y, y eso nunca ha gustado. Y ahora pues hay otra práctica disidente, como podría ser el cruising o las prácticas BDSM, que es pues practicar sexo con drogas de una manera determinada, con una intensidad determinada y tal, y hay que castigarlo, porque no es lo que se espera de ti, Es que nunca cumplimos con las expectativas de lo que se nos espera de nosotras, ¿no? ni queremos. Ni queremos. Em, hemos dado mucha información, hemos hablado de mucho de cositas para que la gente en sus casas vaya viendo o que se vaya enterando de qué es lo que realmente está pasando, porque tú y yo nos conocimos hace más de un año, yo creo, y ya me hablabas de esto y yo estaba como sorprendida en plan de no me puedo creer que esto sea algo que esté sucediendo y que no le estemos dando el espacio o estemos hablando de ello, ¿no? O sea, que vemos que continúa y bueno, vamos a seguir dándole visibilidad, pero creo que también es importante como hablar de la parte práctica, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, que pueda estar en determinadas situaciones y que quiera un poquito más de información. Creo que está guay también como para dar guía práctica para que las personas que se ven de repente, pues por ejemplo, paradas por la policía estando de fiesta o simplemente yendo por la calle, a nivel legal, qué cosas tienen que saber. Claro. O sea, no vamos a fomentar aquí el consumo de drogas en absoluto Nunca. y estamos hablando de personas que son consumidoras habituales. Ujú. Y estos consejos o tips son para personas que son consumidoras habituales de sustancias. Em, entonces, es importante, por una parte,
no llevéis droga por la calle. O sea, no llevéis droga por la calle. Y si sois consumidoras habituales, informaros muy mucho de cuáles son las cantidades de consumo propio. Que esto, repito, se complica porque, claro, las cantidades de consumo propio de las drogas que se consumen mayoritariamente en el Kenses son muy reducidas. Entonces es difícil, pero bueno, como que tratad de no llevar la droga por la calle, las sustancias que vayáis a consumir. Y por otra parte, que sepáis que no tenéis, me estoy dirigiendo aquí al público como si estuviera, Bueno, pero claro, la gente te está escuchando. o sea, que la gente que es consumidora habitual sepa que no tiene por qué, o sea, si no exceden las cantidades de consumo, o sea, como que no están haciendo nada malo. Que si no exceden las cantidades de consumo propio, eh, es para consumo propio, como su propio nombre indica. Que no tenéis por qué decir absolutamente nada hasta que no tengáis asistencia letrada, o sea, hasta que no acuda una abogada, abogado, abogade a asistiros. Que tenéis derecho a asistencia médica en la comisaría y que, por ejemplo, no tienen derecho a desbloquearos el móvil. Porque esto es una práctica que está Importante eso. sucediendo y que lo hemos visto en un montón de casos de personas que para llegar a su camello les dicen que desbloqueen el móvil con la vulnerabilidad en la que te encuentras en ese momento de que pues vienes colocada de fiesta, borracha o tal, y le das el móvil así, por una parte por eso y por otra parte por el miedo, que es como, voy a colaborar, que sepáis que por mucho que colaboréis no vais a salir antes. También eso que quede claro. Que puede ser que tú estés fatala en la comisaría y que el miedo es súper lícito, pero que no tienen derecho a desbloquearos el móvil sin una orden judicial. Eso es vuestra privacidad y no tienen derecho a hacerlo. Y tampoco otra práctica que es súper habitual, que es hacer fotografía al DNI. Eso no lo pueden hacer. Hablas de cómo opera el miedo muchas veces en las reacciones que tenemos cuando nos encontramos en situación de vulnerabilidad frente a a unas personas de poder, ¿no? Y también hablábamos y hemos mencionado mucho el tema de la vergüenza, ¿no? ¿Cómo, cómo afecta el tema de la vergüenza? Porque, claro, es un tema complejo em, en estos procesos de adicción o incluso los procesos judiciales. ¿Cómo esta vergüenza impacta sobre las personas? Mira, esto es como bastante retorcido también, porque lo que han conseguido en las personas del colectivo y específicamente en personas gays o maricas, em, es que, imagínate que una pareja heterosexual, de repente, al novio o a la novia, unos policías le detienen. Ujú. La reacción de una persona heterosexual sería, ¿qué pasa? ¿Por qué le detenéis? Lo que están generando es que estemos adquiriendo técnicas de supervivencia. En plan, hay gente que están deteniendo a sus amigos y se meten directamente en la discoteca sin decir nada. Y no es insolidaridad, es que no somos capaces de hacer estas cosas porque tenemos tantísimos casos alrededor y sabemos la cantidad de cosas horribles que le pasan a estas personas de insultos, insultos homófobos, xerófobos, vejaciones, decir, que tú vas a esas fiestas donde folláis y os drogáis con un montón de tíos. em, y aparte, pues todos los procesos judiciales que están sufriendo muchas de nuestras amigas, eh, entonces es como, yo no me meto. O sea, no es posible apoyo mutuo porque estamos literalmente acojonadas. No solo por nuestra historia vital como colectivo con respecto a la persecución policial, sino por lo que llevamos viendo estos últimos 5 años. Ujú. Entonces, esto es la parte del miedo y la parte de la vergüenza también de cuando te pasa. Tú si te han pegado por la calle, lo cuentas a la gente. Una cosa es eso, o que tengas otro problema legal, Ujú. pero contar en tu trabajo o en tu familia que tienes que ir a un juicio, que has faltado estos 3 días porque has estado en los calabozos porque te han pillado con droga, eso la mayoría de la gente no lo va a contar nunca. Y de hecho lo demuestra que hay muchos de los testimonios que nos han llegado después de la publicación de los artículos y demás,
que dicen, es la primera vez que lo cuento y me pasó en 2021 Mm. o me pasó en 2022. Es la primera vez que lo cuento a alguien. No se lo contaba a nadie, ni a mi familia, ni en el trabajo, ni tal, porque hay gente que se expone a que les echen del trabajo o a que su familia le deje de hablar. Entonces, vivimos, o sea, nos quedamos solas porque tenemos miedo y porque nos da vergüenza lo que nos ha pasado. Encima, tú te lo has buscado, Sí. porque tú te drogas. Si Mm. no te drogaras, no pasaría. ¿Ves los comentarios de... Es verdad que se está generando mogollón de debate en torno a este tema y se ve a la gente respondiéndose en los comentarios los unos a los otros, cosas bastante interesantes. Em, por ejemplo, en la publicación de Instagram de público. Y, y eso es lo que dicen, o sea, lo que tenéis que dejar de hacer es dejar de drogaros. Es como que ese no es el problema, amor. O sea, no. Para todas las personas que lo hemos mencionado antes, es importante como que existan espacios seguros en los que poder hablar de este tema em, sin miedo como al juicio. ¿Dónde crees que hemos mencionado apoyo positivo, pero dónde crees que pueden encontrar espacios seguros para poder hablar abiertamente de todo esto? Pues hay multitud de entidades que están haciendo un súper buen trabajo desde hace años. Están pues en Madrid, Apoyo Positivo, que también tiene sedes en Torremolinos y en Orense. También en Madrid está Imagina Más, está Proyecto Chueco. em, También está Stop en Barcelona, que tiene sede también en Sevilla y además hacen atención online, así como KenSafe, el programa KenSafe, que también hace atención de consultas online. Luego también varios, cada vez más, centros de atención a las adicciones, los CAT, eh, están haciendo programas de especialización también en atención al Kensex y luego están los grupos de narcóticos anónimos, que hay multitud por todo Madrid, todos los días de la semana y por la mañana y por la tarde. O sea, es importante eso, que la gente se informe, que cotilleen y que pregunten. A mí hay una frase que me gusta mucho de Rodrigo García Marina cuando estuvo aquí, que dijo que la vergüenza es lo contrario a la política, que nos quieren solas y avergonzadas. Y, y me pregunto esto porque en el manifiesto Chemsex se destaca que el apoyo comunitario es clave en la recuperación. Y entonces, pues no sé, ¿cómo podemos hacer que nuestras redes de apoyo o que esa comunidad se fortalezca de alguna forma? ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Pues eso, haciendo la conciencia, fortaleciendo nuestras redes de apoyo y de solidaridad cercana, nuestras redes familiares y de amistades, perdiendo el miedo también a mostrarnos vulnerables en nuestros entornos, que, que si en algún momento sentimos que no podemos solas, no pasa nada, Ujú. que podemos pedir ayuda y eso no nos hace menos héroes o menos capaces. De hecho, es bonito y liberador cuando dices, me rindo. O sea, no puedo más, necesito apoyo. Entonces, buscar los lugares donde pensemos que nos van a poder apoyar mejor. El, los procesos de adicción y de recuperación y los procesos judiciales se viven de manera muy solitaria, como hemos dicho antes. Y tenemos que hacer, o sea, es verdad que a veces no es sencillo, pero tenemos que hacer por intentar no vivirlo solas, intentar comunicarlo a nuestros círculos cercanos y enseñar a las otras personas cómo acompañarnos también. O sea, el sufrimiento, yo creo que como comunidad hemos socializado el sufrimiento Ujú. y lo aprendimos de la crisis del SIDA, cómo nos, cómo nos apoyaron las otras personas de la comunidad Sí. y cómo salimos reforzadas de aquel sufrimiento tan enorme que implicó todo aquello. Pues yo creo que lo tenemos ahí. Si es que lo único que tenemos que hacer es copiar lo que ya han hecho nuestras madres y abuelas tras Ancestras. Mari Bibollo. Ujú. Mm, Sí, yo creo que en ese sentido las amigas, ¿no? Que también es un tema que sale mucho aquí, es importante y fundamental fortalecer esas redes de apoyo, como dices. Y es verdad que la guía de acompañamiento para usuarios de Chemsex también insiste en la importancia de una comunicación sin juicios.
¿Cómo podemos llevar esta filosofía a estas conversaciones aquí? Pues lo estamos intentando, ¿no? Lo intentamos hablar siempre desde un lugar de conversación, desde una charla de amigas, pero claro, yo me pregunto si dentro de nuestro grupo de amigos, y esto me pasa, mucha gente de mi alrededor, que de repente hay alguien dentro del grupo que está viviendo una situación de estas características, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos abrir el espacio? Que esto es un poco como, no sé si tiene sentido, pero incluso cuando estás como esta expresión que odio, salir del armario, ¿no? Cuando te estás como aprendiendo a encontrar a ti mismo, no solamente está en ti la responsabilidad de poder hacerlo, sino también está en las personas de tu alrededor que te hagan sentir cómoda, para que puedas como abrirte también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar también a esas amigas en este proceso? Efectivamente, como has dicho, es otra salida del armario. Mm, O sea, salimos del armario como personas LGTB y luego de repente hay veces que tenemos que salir del armario como adictas o como yonkis. Eh, lo primero, tener muy claro que solo una persona puede asumirse como adicta. ujú, O sea, nadie más que esa propia persona puede nombrarse como tal y decir, como, como expresar que tiene un problema con las drogas. Em, tenemos que tener mucha escucha activa en este sentido. Podemos expresar nuestra preocupación, pero sin dirigir y siempre preguntando lo que esa persona quiere hacer con... Preguntando a la persona cómo se siente con respecto a su consumo. em, y preguntarle cómo quiere abordarlo, porque a lo mejor no quiere en ujú, ese momento. Y no tenemos que ser paternalistas en este sentido de yo creo que sé lo que tienes que hacer. Como no, amor, yo te quiero mucho. Y por el amor que te tengo, em, estoy preocupada porque estás dejando. Nos podemos informar, podemos leer esta guía de acompañamiento de amigas y familiares de personas con problemas con las drogas, pero dejarle que haga y que vaya tomando sus propias decisiones. Obviamente, nosotras como personas que acompañamos podemos poner nuestros límites también, ujú, ¿no? Y puede llegar un momento que son procesos muy duros, sobre todo, no lo olvidemos, para la persona que está atravesando esa dificultad, pero también para las personas que acompañan. Y en algún momento tenemos derecho a enfadarnos ujú. también y de cansarnos. Pero por lo menos siempre, o en la medida de lo posible, mostrarnos como que estamos ahí para lo que necesite la persona, sin juicios y sin dirigir. Como que hay una disponibilidad, ¿no? Es verdad que a veces es complicado cuando quieres a alguien, bueno, en este caso hablo por mí, como no decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es como, es difícil estar y encontrar ese balance entre estar, sugerir, invitar y a la vez también ser consciente de que tampoco tú te puedes responsabilizar de lo que está haciendo otra persona y que también es lícito que tú pongas tus propios límites, ¿no? Para también cuidarte, ¿no? Porque tampoco puede ser que otra persona te arrastre a ti a un tema y que hay una situación de, obviamente, de comunidad, como estamos hablando, y también de responsabilidad individual, ¿no? De que lo que dices tú, ¿no? Si es una persona que se tiene que reconocer como adicta, tú no puedes obligarla a que se reconozca. Hay un proceso ahí interno que tiene que hacer esa persona en el que tú puedes estar acompañando, escuchando y generando esos espacios de escucha, pero no tampoco te puedes meter a obligar, ¿no? Porque no tenemos poder sobre la adicción de los demás. Hay un libro que se llama Querer no es poder y es como querer dejar de... O sea, si, si dejar de drogarse fuera tan fácil como quiero dejar de drogarme, pues todo sería maravilloso y mucho más fácil, ¿no? Y tenemos que tener claro que las personas adictas o con problemas con las drogas, bueno, las personas adictas no son aquellas que consumen, sino aquellas que no pueden dejar de consumir. Ujú. Y eso, no tenemos poder sobre la adicción de los demás. O sea, por mucho que nos empeñemos, y siempre se hace desde el amor, eh, pero no tenemos poder. Y eso tenemos que asumirlo. Hemos escuchado mucho, ¿no? Y hemos hablado bastante de los medios de comunicación, de cómo se lanzan este tipo de mensajes, pero no hemos comentado, y me gustaría un poco también quedarnos con eso, ¿no? Como colectivo, ¿qué mensajes necesitamos escuchar, tanto dentro como tanto desde dentro como desde fuera? ¿Qué mensajes crees que necesitamos escuchar?
Pues que las personas queer somos perfectas tal y como somos. Y con nuestras prácticas y nuestro todo. Que somos una comunidad fuerte, que estamos unidas en nuestra diversidad, que siempre nos hemos apoyado cuando una parte de la comunidad lo estaba pasando mal, que el apoyo mutuo es súper sexy y que tenemos que organizarnos políticamente porque si no se nos van a comer. Que tenemos que organizar y canalizar esta rabia hacia una transformación social que al final va a ser bella, que parte de un sufrimiento, por supuesto, pero que tenemos que ir hacia allá. Y sobre todo, que las únicas que nos cuidan son nuestras amigas. Eso hay que recordarlo. Sí, yo creo que al final, yendo pues últimamente que está en festivales de cine, eh, festivales queers, a espacios de la comunidad, yo creo que es algo que se repite y que es un poco, se repite todo el rato y cuando escuchamos aquí que viene mucha gente al podcast y escuchamos algo que se empieza a repetir mucho, quiere decir que hay algo que realmente se está moviendo ahí, ¿no? Y creo que estamos en un momento de que lo que se mueve es la vuelta a la comunidad, la vuelta a darnos cuenta de que es importante cuidarnos las unas a las otras, como bien decías, encontrar esos espacios de escucha, esos espacios de apoyo eh, y armarnos realmente, ¿no? Porque muchas veces quizás se nos ha convencido, y antes lo decías, ¿no? Pues hablábamos del matrimonio igualitario, como que se nos ha convencido que ya hemos conquistado todos nuestros derechos y hay muchos derechos por conquistar, hay muchas vidas por conquistar y hay mucho por deconstruir también, ¿no? O sea, como hay mucho por deconstruir socialmente y aceptar, que aquí también lo hablamos mucho, que a lo mejor muchas de nosotras no queremos formar parte del sistema tal y como está montado, ¿no? Porque tampoco nos representa. Entonces, el hecho de que, o sea, es como cómo combinamos la lucha por nuestros derechos y la aceptación de que no queremos seguir unas normas pautadas o una normatividad, ¿no? Entonces, como que cada una queremos encontrar nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esas dos cosas compatibles? Creo que ahí está el reto, ¿no? Sí, y yo creo que no tenemos que tampoco que apuntar tan alto, porque siempre hablamos de Yo es que esto. es O que soy muy sea, exigente, no, en cariño, el así me sentido, va. no, o sea, me refería a esta lucha por los derechos, ¿no? Sí. O sea, como que yo creo que esa implicación en la lucha por esos derechos tan grande como fue el tema del matrimonio igualitario, nos ha hecho olvidarnos de esto que necesitamos hoy en día, que es las redes de apoyo más de base. O sea, que, que realmente lo que nos conecta es estar desde abajo, ¿no? Ujú. Organizarnos en movimientos sociales de base em, y generar esas redes de apoyo mutuo y no erigirnos como heroínas de todo el colectivo todo el rato, porque a lo mejor hay veces que no podemos, como nos Ujú. pasa con esto. O sea, como que hay veces que no podemos más y que no podemos solas y tenemos que pedir ayuda y tenemos que sostenernos las unas a las otras, pero que creo que las energías aquí las tenemos que poner en un peldaño más abajo, no mirando tanto hacia arriba, Ujú. porque luego lo de arriba saldrá solo. Pues nada, me quedo con esta idea. Un besito para mis perfectas imperfectas queers. Y seguimos en esto, cariño. Algo que decir. Muchas gracias por venir, muchas gracias por tu generosidad y, y por mostrarte de esta forma también. Muchísimas gracias a vosotras, he estado súper a gusto y me hace muy feliz que podamos hablar de este tipo de cosas. Así que gracias. Así que nada, espero que de verdad os ayude muchísimo este episodio. Os dejaremos recursos, la gente de apoyo positivo si necesitáis ayuda. Y nada, cualquier cosa por aquí estamos. Un besito, chicas.